Bienvenidos sean todos a Archivos Seriales, el podcast que lleva a tus oídos increíbles y perturbadoras historias de los asesinos en serie que han conmocionado al mundo, misterios sin resolver y casos perturbadores de la vida real. Mi nombre es Amanda Fernández y el día de hoy me gustaría contarles la historia más popular de Inglaterra. Se trata de Jack el Destripador, o conocido también como Jack the Ripper. Irónicamente, a pesar de su popularidad, la identidad del asesino fue y seguirá siendo un misterio. Las investigaciones nunca lograron identificarlo, sino que su ineficiencia resultó ser objetivo de burla y polémica, dando a su vez más de qué hablar a la prensa, que hizo resonar el nombre de Jack el Destripador en cada esquina del mundo. Si te da curiosidad este tipo de contenido, te invito a que continúes escuchando la realidad de este personaje, en donde también estaremos comentando los motivos en torno a su historial mental y que lo llevaron a cometer estos atroces asesinatos. Para entender mejor la historia de Jack el Destripador, se debe tener en cuenta un contexto histórico, pues esto nos da una idea del accionar que tuvo el asesino y las retorcidas motivaciones en las que se desencadenaron. Todo se remonta al siglo XIX, donde los principales distritos británicos estaban sufriendo una fuerte sobrepoblación debido a la constante llegada de los inmigrantes provenientes de Irlanda, además de los refugiados judíos que venían del este de Europa y de la Rusia imperial del 82. La crisis económica irremediablemente afectó los nuevos niveles de empleo, dejando a muchas personas en situaciones vulnerables. La falta de trabajo y una sociedad afligida dejaba como resultado una mayor cantidad de pobreza con tendencias al crimen, el alcoholismo y la prostitución. Incluso era muy común ver protestas y manifestaciones en contra de la situación económica que atravesaba el país. Se dice que la Policía Metropolitana de Londres estimó que para finales de 1988 había alrededor de 62 burdeles y unas 1.200 prostitutas en el barrio londinense Whitechapel. Este barrio ya de por sí era una zona con mala reputación, pues había muchos casos de antisemitismo, delincuencia, racismo y sobre todo mucha pobreza. Luego de un tiempo, las autoridades londinenses registraron alrededor de 11 asesinatos en Whitechapel. Mientras de estas víctimas fueron mujeres, las cifras hacían confundir a los policías de que se trataba de un mismo asesino. No obstante, 5 de ellas presentaban las mismas características en cuanto al modus operandi, y decidieron llamar al caso los 5 canónicos, para distinguirlos de las otras muertes registradas. La primera de estas 5 víctimas fue Marianne Nichols. La encontraron el 31 de agosto del 88, alrededor de las 3:40 de la madrugada, con 2 cortadas horizontales alrededor del cuello. Su abdomen también tenía un corte profundo y hendiduras que el agresor realizó con el mismo cuchillo. Annie Chapman fue la segunda víctima, encontrada tan solo 2 días después. Al igual que Marianne, tenía 2 cortes en el cuello y puñaladas en el vientre, pero en este caso su útero había sido extirpado. Un testigo afirmó haberla visto media hora antes de su muerte, acompañada con un sujeto de apariencia agradable al que se le atribuyeron rasgos extranjeros. Para el domingo 30 de septiembre se encontraron 2 víctimas atacadas con la misma manera y encontradas el mismo día. La primera, Elizabeth Stride, fue hallada con un corte del lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Se presume que el ataque fue interrumpido, pues no se consiguieron más cortes en el vientre como acostumbraba a hacer con sus víctimas. Era claro que el asesino no había saciado aún su sed de sangre, porque tan solo 45 minutos después encontraron el cuerpo sin vida de Catherine Edwards. Esta última tenía la garganta cortada, además de una incisión larga y profunda en el abdomen. También le habían extirpado el riñón izquierdo y casi la totalidad del útero. Algunas personas comentaron haberla visto con un hombre rubio, de aspecto descuidado, pero ninguno de sus amigos pudo corroborar esta afirmación.
Luego se encontró el delantal de Catherine tirado en el piso y lleno de sangre frente a una pared con un grafiti que decía: los judíos son los hombres que no serán culpados de nada. Se desconoce si fue escrito por el mismo asesino o si solo era coincidencia. Lo cierto es que pidieron que lo quitaran antes del amanecer, pues se creía que incitaba a las protestas antisemitas. La última víctima fue Mary Jane Kelly. También fue el peor y más sangriento de todos los casos. La encontraron sobre su cama a las 10:45 de la mañana, por un corte profundo desde la garganta hasta la espina dorsal. Extrajeron los órganos abdominales y el corazón, y tenía diversas mutilaciones en el rostro. Todos estos asesinatos ocurrieron de noche, con el mismo modus operandi. Por lo general, se ocurrían los fines de semana a finales de mes y cada ataque era más violento que el anterior, con excepción del caso de Stride, pues se presume que fue interrumpido. Aunque Mary Jane Kelly es considerada como la última víctima del destripador, existen algunas otras muertes posteriores que también relacionaban con el asesino, pero que finalmente fueron descartadas y atribuidos a otro. La policía entrevistó a más de 2.000 personas, investigó aproximadamente a 300 y detuvo 80. La División Criminal del Departamento de Investigación de la Policía Metropolitana de Whitechapel llevó a cabo la investigación de los primeros 2 casos del expediente. Sin embargo, estas se vieron obstruidas debido a que el encargo recién electo del CID había solicitado una licencia de trabajo en Suiza, periodo que ocurrieron los homicidios de Chapman, Stride y Edwards. Un grupo de ciudadanos del East End de Londres comenzó a patrullar las calles bajo el nombre del Comité de Vigilancia de Whitechapel, ya que estaban descontentos con el labor policial. Su objetivo era encontrar a posibles sospechosos de los asesinatos y encontrar a detectives privados para entrevistar a presuntos testigos. Debido al tiempo de heridas de las víctimas, la policía consideró inicialmente como sospechosos a los carniceros, cirujanos y médicos. De acuerdo a un reporte elaborado por el inspector Swanson y dirigido a la oficina central, se investigaron 76 carnicerías y mataderos e investigaron a sus empleados durante 6 meses. Esta hipótesis venía reforzada por la propia reina Victoria, quien era para él el culpable un carnicero ganadero, proveniente de alguna de las embarcaciones de ganado que operaban entre Londres y la Europa continental. El médico forense Thomas Pond evaluó las heridas de las víctimas y elaboró un informe basado en el examen de los cadáveres, para así evaluar si el asesino tenía conocimientos quirúrgicos, y esto fue lo que escribió. No cabe duda que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras 4 víctimas, las gargantas parecían haber sido cortadas de izquierda a derecha, y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal. Aunque se encontró sangre arterial en la pared, salpicadura cerca de donde la cabeza de la mujer había estado, las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas, y en todos los casos el homicida cortó primero la garganta. Se descartó la idea de que el asesino tuviera conocimientos científicos o anatómicos. Pond dijo que debía tratarse de un hombre solitario, con ataques periódicos de manía homicida o erótica, e hipersexual. Dado el tipo de mutilación, también señaló que el impulso homicida podría haber surgido de alguna condición mental de venganza o melancolía, o a una manía religiosa, aunque no se cree que algunas de estas hipótesis sean procedentes. Aunque no hay evidencia de actividades sexuales entre el asesino y las víctimas, algunos psicólogos supusieron que la penetración de las víctimas con un cuchillo y el hecho de exponer los cadáveres en posiciones sexualmente degradantes, con las heridas expuestas, son indicativos de que el responsable obtenía placer con los ataques. Sin embargo, para otros especialistas, esta suposición no puede ser comprobada. Jack el Destripador llegó a enviar cartas a la policía, en tono irónico, como un modo de burlarse de que nunca lo atraparían. La carta más popular es conocida como From Hell o Desde el Infierno, y junto a ella envió medio riñón de una de sus víctimas.
La carta decía lo siguiente: Mr. Loss, señora, te envío la mitad del riñón que tomé de una mujer, la presente para usted. La otra mitad la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizás le envíe el ensangrentado cuchillo que saqué si espera un poco más. Afirma, atrápeme cuando pueda. La otra carta tuvo notoriedad porque aquella conocida como querido jefe, la cual dice: querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Este chiste sobre mandiles de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo, y si tengo la oportunidad pronto irán a hablar de mí y de mis divertidos juguetillos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja serviría igual, espero, jaja. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y la enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de mi trabajo y después publíquenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte, sinceramente suyo, Jack el Destripador. Más abajo colocaría una postdata. No se molesten si le doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea. No ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico. Jaja. La importancia que se le atribuye a esta carta se debe a que el asesino se refirió a él mismo como Jack el Destripador por primera vez y que posteriormente una de sus víctimas fue encontrada sin orejas, tal y como lo había escrito en aquella carta. Aunque esto no haya sido el primer caso de un asesino en serie, ni mucho menos, fue la prensa la que logró darle tal cobertura mediática, puesto que en el año 1850 las reformas fiscales contribuyeron con la distribución de los rotativos a bajo costo. De todas formas, el caso de Jack el Destripador nunca pudo ser resuelto, aun con todo el seguimiento que realizaron las autoridades y con toda la presión de la prensa. ¿Dirías que fue un hombre muy astuto o en realidad tenía más poder del que se atribuía? Déjanos tus comentarios porque queremos saber tu opinión. Esta es solo ha sido unas tantas historias que han dejado huella en el mundo, historias reales que nada tienen que envidiar a las películas de terror. Si quieres seguir conociendo un poco más de las mentes macabras que han conocido el mundo, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para ser el primero en enterarte de otros episodios más de Archivos Seriales.